Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, que son los métodos de ordenamiento, ¿ok? Esta sección no es difícil, solamente que, o sea, sí es difícil en realidad, pero se tienen que aprender bien, o sea, tienen que entender bien el concepto de cada tipo o cada método de ordenamiento y ahí ya se vuelve sencillo, ¿ok? Pero aprenderse bien cada método es lo que siempre cuesta, porque son tres, se mezclan los conceptos, no logramos entender bien. Entonces, les recomiendo entender bien cada concepto, o sea, cada método, y en base a eso después ya los ejercicios ya no van a ser difíciles, ya va a ser más o menos pensar la introducción nomás, pero siempre van a terminar usando uno de los métodos, ¿no? Recordarles también que hoy vamos a ver tres métodos, ¿sí? El método burbuja, el método de selección, el método de inserción, ¿ok? Y tienen que saber bien los tres, ¿sí? En un ejercicio les puede aclarar o pedir sí o sí, por ejemplo, realizar ordenar la matriz por el método de inserción. Entonces ustedes tienen que saber de qué se trata ese método. No es que ustedes van a elegir el método que más les guste. Sí van a haber ejercicios que van a poder elegir el método que más les guste, pero no necesariamente, ¿ok? Entonces empezamos, ¿sí? Voy a abrir mi C++, tengo un millón de cosas abiertas. Bueno, lo primero eh, que vamos a hacer, voy a armar un formato para usar en todos mis métodos, ¿ok? Include. Voy a agregar las librerías para hacer números aleatorios. Entonces siempre vamos a generar nomás matrices aleatorias que después vamos a aprender a ordenar, ¿sí? Porque es mucho más fácil generar matrices aleatorias que estar cargando una matriz. Usualmente cuando empezamos a dar matrices, luego ya empezamos a generar todo aleatoriamente nomás ya. Bueno, entonces voy a, voy a generar una matriz aleatoria, ¿sí? Esto es algo que ya veníamos viendo, ya todos conocemos. Voy a hacerlo de la forma más clásica, ¿sí? Sin validar nada, solamente pidiéndoles el número de filas y el número de columnas. A partir de esto puedo declarar mi matriz, ¿ok? Y cargar mi matriz, ¿ok? Cargar la matriz con un doble for que ya está, ya teníamos. Esta parte ya tenemos que saber todo, ¿verdad? Por eso estoy haciendo rápido. Igual a 0, y menor a m, y más. Otro for aquí adentro. J igual a 0, j menor a n, j más. Entonces acá puedo generar mi matriz aleatoria. Para hacer eso yo tenía que haber declarado en algún momento ese round.time. Y para poder generar números aleatorios, y acá coloco mij es igual a run y puedo, qué sé yo, limitar esto para que no sean números tan grandes hasta 1000. ¿Okay? Entonces, números del 0 al 999 van a ser generados, ¿sí? Bueno, entonces, esta vamos a tener para toda. Ahí vamos a imprimir también esta matriz aleatoria que creamos para poder ver y después ver el ordenado, ¿verdad? Entonces, copio mi doble for para la impresión
Esto borro. Acá coloco un cout. Acá podemos barra T y acá ponemos un barra E. Okay. Entonces ya generamos una matriz aleatoria y ya imprimimos esa matriz aleatoria. Esto voy a copiar en mis tres, o sea, en mis tres documentos que van a ser mis tres métodos de ordenación. Bueno, entonces empezamos. Paso 1. Para todos los métodos de ordenación, ordenamiento, y voy a poner acá, así como paso 1, voy a agregar para que después quede esto para sus compañeros. Paso 1, convertir la matriz a vector, ¿sí? Todos los métodos que nosotros conocemos son para vectores, ¿ok? En realidad nosotros estudiamos para matrices porque cuando ya saben hacer para matrices es tipo evidente que van a saber eh, cómo hacer para un vector, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros hacemos es convertir nuestra matriz en vector, ordenamos ese vector y después volvemos a convertir el vector en una matriz, ¿ok? Entonces, para cualquier caso que vamos a utilizar, nosotros vamos a convertir nuestra matriz en vector, ¿sí? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer será convertir la matriz en vector. Para ello, vamos a necesitar un vector, ¿verdad? Se le puede llamar B. ¿Qué tamaño va a tener este vector? Le voy a llamar tamaño por el momento. El tamaño del vector va a ser m por n. ¿Estamos de acuerdo? Porque si yo tengo una matriz tamaño m por n. Porque si yo tengo, por ejemplo, una matriz de 3 por 4, ¿cuántos elementos va a tener esa matriz? Va a tener 3 por 4, 12 elementos. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una matriz de 3 por 4 elementos, mi vector va a tener 2 elementos, que es la multiplicación justamente m por n. ¿Ok? Entonces yo defino este tamaño, ¿ok? Y en base a ese tamaño, nosotros vamos a tener nuestro vector que va a tener ese tamaño. Ok. Ahora que ya tenemos el vector, ¿sí? Nosotros convertimos este vector, o sea, esta matriz en vector. Para eso voy a utilizar otra vez nuestro doble for, porque yo necesito seguir recorriendo las filas y las columnas. ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a igualar los valores de mi vector a los valores de mi matriz, ¿sí? Pero para poder igualar mi vector, yo necesito, ¿ok? Yo necesito un contador que recorra solamente mi vector. Entonces voy a crear un contador que le voy a llamar T, por ejemplo. Entonces cada vez que ocurre este bucle, te va a aumentar, ¿ok? Y te va a aumentar la cantidad de tamaño, ¿verdad? Porque este for va a terminar luego cuando ya terminen los componentes de mi vector, de mi matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a imprimir este vector solamente para visualizar lo que pasa, ¿sí? Pero no hace falta que ustedes impriman el vector. Vamos a imprimir el vector, para eso ya utilizo un solo for, que va a empezar en 0 y va a ir hasta antes de tamaño. Y acá lo que voy a hacer es imprimir vector. ¿Sí? Entonces vamos a ir hasta acá para ver si estamos haciendo bien. Acá me falta poner INT para declarar nuestra matriz. Y acá escribí mal. Bueno, si yo, por ejemplo, pongo una matriz de 3 por 2, me genera una matriz aleatoria. Ay. Y, bueno, acá lo que me olvidé es de ponerle los espacios. Le voy a poner, porque si no, no se entiende, barra T.
otra vez. La matriz de 3 por 2. Y esa matriz me convierte en un vector, ¿ok? Entonces, hasta ahí todo bien. Ahora, es este vector el que voy a ordenar, ¿sí? Es este vector el que voy a ordenar. Entonces, procedemos a aprender el método burbuja, ¿sí? Quería que entiendan todo bien esta parte porque después esto ya vamos a copiar y pegar nomás ya en todos los otros métodos. ¿Okay? Método burbuja. Vamos a ver mi PPT para entender. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el método burbuja? ¿Sí? Y vamos a utilizar esta lista de números para entender. Esta lista de 4, 3, 5, 2, 1, tenemos que ordenar de forma ascendente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el método burbuja? Dice, existen 5 elementos, es decir, tamaño toma el valor 5. Inicialmente, se compara el primer elemento con el segundo elemento. Ok, entonces toma el 4 y el 3 y compara. Si 4 es mayor que 3, porque como es ascendente, los menores tengo que llevar hacia la izquierda y los mayores hacia la derecha. Si 4 es mayor que 3, se intercambian. Y ahora tenemos esta lista. ¿Ok? Y ahora se compara el segundo con el tercero. 4 es menor que 5, así que no se hace nada. ¿Sí? Si es que 4 era mayor a 5, se iban a intercambiar. Pasamos, se continúa y nos vamos en tercero con el cuarto. ¿Sí? Tipo el segundo, primero hice el primero con el segundo, después hice el segundo con el tercero, ahora hago el tercero con el cuarto. 5 es mayor a 2, sí, se intercambian, que es lo que ocurrió acá. Y por último hago el cuarto con el quinto. 5 es mayor a 1, sí, genial. Entonces yo lo que hice en este primer bucle es ir comparando el primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto, perdón, el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si yo realizo este proceso una sola vez, no queda ordenado mi vector. Entonces yo tengo que volver a realizar este proceso varias veces. ¿Ok? Por ejemplo, yo me quedé con este último vector, entonces vuelvo a realizar el proceso. Comparo, acá, comparo el primero con el segundo, no ocurre nada porque 3 no es mayor a 4. El segundo con el tercero, sí, realiza el cambio. El tercero con el cuarto, sí, realiza el cambio. Y el cuarto con el quinto, no. Entonces queda así. Pero hice una segunda vez y no se ordenó todavía todo mi vector. Por lo tanto, se repite este proceso la cantidad de elementos que hayan, ¿sí? Acá se volvió a repetir el proceso y me quedó esto, ¿verdad? Ahí ya me quedó ordenado. Si hizo el tercero, no. ¿Qué pasa si repetimos el proceso una vez más? El primero con el segundo van a intercambiarse. El segundo con el tercero también van a intercambiarse. Y hasta ahí. Pero me va a faltar otra vez, una vez más, porque voy a tener de esta forma. 2, 1, 3, 4, 5. Entonces vuelvo a repetir el proceso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repetir ese proceso, la cantidad de elementos que haya, ¿sí? O sea que si acá tenemos 5 elementos, este bucle que está acá vamos a realizarlo 5 veces, ¿sí? Usualmente con 4 veces ya basta, ¿sí? Pero nosotros vamos a realizar una quinta vez de verificación, ¿ok? Entonces, vamos a necesitar 2 bucles. Un bucle que realice este proceso 5 veces y otro bucle que me ayude a comparar los elementos de mi matriz, de mi vector en este caso. Entonces vamos a plasmar eso en DEP++, ¿ok? Para entender bien, ¿sí? Bueno, entonces, yo necesito 2 bucles. El primero va a ser I, el segundo va a ser J. Ok, ¿qué voy a plasmar en mi primer bucle? Mi primer bucle va a empezar en 0 y va a ir hasta antes que tamaño, ¿verdad? Porque si nuestro vector tenía 5 elementos, tamaño valía 5. Y menor a 5
y más más. Entonces, este bucle lo que hace es realiza el proceso, la cantidad de elementos que tengamos. ¿Sí? Como les dije, ese bucle lo que va a hacer es realizar este proceso 5 veces. Ahora, nuestro segundo bucle es el que vamos a utilizar para comparar. ¿Sí? Va a empezar en 0 y acá va a ir hasta antes de tamaño menos 1 y les voy a explicar por qué. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir comparando. Entonces vamos a tener un if, ¿sí? Si, si vector en este caso, porque ya transformamos nuestra matriz en vector, si vector de j es mayor a vector en j más 1, que es lo que nosotros hacíamos acá, ¿verdad? Comparamos el primero con el segundo, después el segundo con el tercero, o sea, siempre comparamos el valor de j con un j más 1, que es el siguiente, ¿sí? ¿Por qué nuestro bucle de j va hasta tamaño menos 1? Porque ¿qué va a pasar si yo llego hasta acá? ¿Qué va a pasar si yo llego hasta el 1? ¿Sí? Porque si yo pongo solamente tamaño, esta j va a llegar hasta ese último valor. Va a comparar con un valor mayor que no existe. ¿Sí? Si yo llego hasta acá, voy a comparar con un valor mayor que no existe. Por eso es que siempre tenemos que llegar hasta esta posición nomás, que en una matriz de 5 elementos es la posición 4. ¿Sí? Tenemos que llegar solamente hasta la posición 4 para comparar el 4 con el 5. ¿Sí? Pero por eso es que colocamos acá hasta tamaño menos 1. ¿Sí? Para no comparar, para que este valor nunca tome un valor basura. Entonces voy a agregar acá hasta tamaño menos 1 para no comparar con un valor basura. Ok, entonces hacemos la comparación y si es que BJ es mayor, hacemos el intercambio. Entonces, para hacer el intercambio voy a necesitar una variable auxiliar. ¿Por qué voy a necesitar una variable auxiliar? Porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a decir que en la posición en la posición J voy a poner en la posición J más 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando quiera poner en la posición J más 1 mi valor que estaba en J? ¿Sí? Yo ya cambié mi valor en J, ¿sí? Si yo tenía una matriz de 2, 4, 5, 1, 6, y yo quería intercambiar, por ejemplo, este 5 con este 1, yo iba a decir, bueno, en la posición de 5 es esta, en la posición de 5 voy a poner el 1. Entonces yo ya voy a tener una matriz así. Y cuando quiera colocar en la posición de 1, que es acá, colocar el valor 5, ¿qué va a pasar? Ya no va a existir ese 5, ¿ok? Por eso es que nosotros primero vamos a guardar en una matriz auxiliar la posición que queremos cambiar y acá vamos a poner auxiliar, ¿sí? Entonces yo antes de cambiar este valor, voy a guardar en una matriz auxiliar, perdón, en una variable auxiliar. Ahora sí cambio ese valor, ¿por qué? Porque yo ya tengo guardado en mi auxiliar el valor que quiero introducir, o sea, tamaño veces, ¿verdad? Entonces nos aseguramos que todo nuestro vector quede ordenado, ¿sí? Vamos a imprimir nuevamente el vector para comprobar que se ordenó. Entonces, si creo una matriz de 3 por 3, voy a agregar un barra n acá. Ok, entonces acá podemos ver, ¿verdad? Teníamos este vector y ahora tenemos este vector ordenado,
10, 328, 339, 600, 600, 700, 800, 900, 900. ¿Ven? Pero ¿qué pasa? Nosotros no queríamos ordenar un vector, queríamos ordenar una matriz. Entonces, lo último que tenemos que hacer es volver a convertir el vector en matriz. ¿Sí? Entonces, es el mismo procedimiento que usamos para convertir la matriz en vector. ¿Sí? Utilizamos el mismísimo for, solamente que ahora intercambiamos nomás las posiciones. Ahora yo quiero que M y J sea igual a BT, ¿sí? Y antes de hacer esto, tengo que volver a definir T igual a 0, ¿ok? Porque en este for, mi T terminó siendo T igual a tamaño. Entonces yo, antes de volver a convertir mi vector en matriz, igualo T igual a 0. Entonces ahora imprimimos esta matriz con nuestro mismo formato de imprimir matriz. Imprimimos matriz 2.0, por así decirlo. Imprimir matriz ordenada. Y ahora sí, miramos. Una matriz de 3x3. Ay, se me mezcla. Voy a poner un cout. Este cout, vuelvo a repetirles, es para crear espacios. ¿Sí? Y ahí es como ya tenemos nuestra matriz ordenada. ¿Ok? Entonces, básicamente en los tres métodos se hace lo mismo. ¿Sí? En los tres métodos vamos a tener lo mismo, solamente que va a cambiar esta partecita. ¿Sí? Entonces, ahora cuando veamos método de selección, yo voy a copiar nomás ya de este método burbuja lo que sería convertir la matriz en vector. Voy a copiar acá. Acá voy a tener el método. Y después, por último, voy a tener convertir la matriz en vector. Perdón, convertir nuevamente el vector en matriz e imprimir la matriz. Si todo es igualito, excepto por la parte del método. Entonces, voy a hacer el método de selección, voy a esperar por si no hay preguntas sobre el método burbuja, pero en realidad el método burbuja es el más sencillo. Profe, ¿y estos métodos solamente sirven para ordenar de menor a mayor o depende de la condición que vos le das? Sí, depende de la condición. Por ejemplo, en este mismo ejercicio, lo único que cambiaría sería esta condición, ¿verdad? Porque yo estoy diciendo que si yo tengo un elemento mayor, le voy a tirar a la derecha. ¿Qué pasa si yo cambio esta menor? Todos los elementos menores voy a tirar a la derecha, ¿verdad? Entonces, simplemente fue cambiar este menor. ¿Sí? Yo vuelvo a ejecutar nuestro programa, vuelvo a imprimir, por ejemplo, una matriz de 3x3 y me ordena de mayor a menor. ¿Ves? 800, 700, 600. Entonces, es una cuestión de la condición que le das acá nomás. Ok, voy a agregar eso. Si colocas mayor, ordena de menor a mayor. Y si colocas menor, ordena de mayor a menor. ¿Okay? Siempre todos los métodos que vemos son para ordenar ascendente o descendente. Gracias. Ok.
Bueno, vemos entonces ahora el método de selección, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que va a hacer el método de selección? Tenemos la misma lista, ¿ok? Es para comparar. ¿Y qué es lo que hace el método de selección? Va a tomar esta lista y va a recorrer todos los elementos de esta lista, ¿sí? Y va a seleccionar el menor de todos, ¿ok? Entonces, este en realidad es mi lista inicial. Voy a recorrer y me encontré que el uno es el menor elemento de todos. Mis perros demasiado ladran, yo no sé si se escucha. Se escuchan en mi audio que mis perros ladran. Así me irá a meterle más. Sí se escucha, pero no se escucha fuerte, profe. Ah, bueno, sí, porque yo estoy arriba, pero igual más. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en nuestra lista cuál es nuestro elemento menor. Es el uno. Entonces, el uno, ¡paf! Colocamos al inicio de nuestro vector. Y ahora, ¿qué hacemos? Comparamos otra vez los elementos, pero desde el segundo elemento nomás, ¿sí? Desde el 3 al 4 volvemos a buscar el elemento menor y ¡paf! Colocamos en la segunda posición. Ahora volvemos a comparar, pero solamente entre los tres que nos quedan. Encontramos el 3 y ¡paf! Colocamos en nuestra tercera posición. ¿Se entiende? Para mí personalmente, este es el método más entendible, pero el de burbuja es el más fácil de programar, ¿sí? Pero es básicamente eso lo que hace. Si vamos a posicionarnos en la posición 1, vamos a comparar todos los elementos y luego ponemos en esa posición 1 el elemento menor. Y así con todos. Vamos a programar eso y se va a entender mejor. Entonces, vamos a necesitar otra vez dos for. ¿Sí? El primer for es el que se va a posicionar en cada posición. ¿Ok? Entonces, en el primer bucle nosotros nos vamos a posicionar acá, en el primer elemento. Y después de encontrar el elemento menor, vamos a colocar ahí. Entonces, este for necesitamos para eso, para que no varíe. Igual a 0 y menor a tamaño y más. Y necesitamos un segundo for para comparar los elementos, ¿verdad? Entonces, yo voy a crear una variable auxiliar otra vez, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a ir comparando todos mis elementos, ¿sí? Eh, eh, a partir de, J igual a 0. J menor a tamaño, J más. Entonces voy a ir comparando, ¿sí? Si J, eh, si vector en la posición J es menor a auxiliar, entonces auxiliar va a tomar el valor de ese valor. ¿Sí? Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, auxiliar igual a 0 está bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a ir comparando todos los valores de nuestro vector. ¿Ok? Si algún valor es menor a auxiliar, auxiliar va a tomar ese valor. ¿Sí? Si después sigue efectuándose el bucle y encuentro otro valor menor a auxiliar, entonces auxiliar va a tomar ese valor. ¿Se entiende? Este J igual a 0 no es J igual a 0, es J igual a I. ¿Ok? ¿Por qué es J igual a I? Porque si I ya vale 3, entonces yo voy a empezar a comparar desde ese 3 nomás ya. ¿Sí? Porque los anteriores ya están ordenados. ¿Ok? Entonces, I se posiciona en una posición y J compara los elementos desde esa posición en adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y auxiliar, en realidad, vamos a colocarle acá. Auxiliar se va a colocar acá.
¿qué va a ser auxiliar? Va a ser el elemento I, ¿sí? Va a tomar el primer elemento. Esto voy a colocar acá, in auxiliar, ok. Entonces, si yo voy a hacer la primera vez, auxiliar va a valer 4 y después va a ir cambiando a 1, ¿verdad? Cuando ya haga la segunda vez, auxiliar va a ser 3, pero después capaz vaya cambiando. Eso es básicamente lo que haremos. Entonces, en cada for, auxiliar va a volver a redefinirse, ¿sí? Porque en cada nuevo bucle yo necesito que auxiliar sea el elemento que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos falta definir una última cosa. Cuando nosotros encontramos el elemento, ¿sí? Cuando terminó, todo este for terminó, nosotros, o sea, perdón, cuando este for terminó, nosotros encontramos el elemento menor. Entonces, al finalizar este for, ¿sí? Cuando salga de este bucle, nosotros tenemos que colocar este auxiliar que encontramos en la posición I que nosotros estamos posicionados. Entonces, en I yo voy a colocar auxiliar, ¿sí? Pero esa I yo tengo que volver a trasladar en otro lado, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer en realidad es, ¿en qué posición, ok? ¿En qué posición nosotros vamos a colocar BI? No sabemos en qué posición. Entonces, para eso, cuando nosotros hallemos el valor menor, también vamos a ir almacenando su posición, ¿sí? Entonces voy a crear otra variable auxiliar que se va a llamar J. Entonces, ¿se entiende? Nosotros en auxiliar vamos a almacenar la componente menor y en posición vamos a almacenar en qué posición encontramos esa componente menor. ¿Para qué necesitamos esta posición? Para nosotros poder hacer el cambio después, ¿sí? Porque este bucle no sabemos en qué momento, o sea, este if no sabemos en qué momento dejó de funcionar. Entonces, para el cambio yo necesito decir en la posición, o sea, el elemento del vector que se encontró en esta posición va a ser cambiado por i, ¿ok? Y el valor i, que es en la posición donde nosotros nos encontramos, va a ser llenado por auxiliar, que va a ser el menor, ¿ok? Lo mismo que hicimos acá, ¿sí? Acá, por ejemplo, yo busqué el 1, ¿verdad? Entonces, yo en auxiliar guardé 1, ¿y cuál es su posición? Su posición es 5. Entonces, lo que después yo digo, en la posición 5 voy a llevar mi 4, que va a ser esa posición que yo almacené, y en la posición I, que era 1, va a ir mi 1. ¿Ok? Entonces, para este cambio, yo necesito posición, ¿sí? Yo todavía no declaré posición. Y acá voy a aclarar. Es necesario para realizar el cambio de lugar. ¿Ok? Entonces, este es el método de selección. Como les dije, para mí el método de selección es más fácil de acordarse, ¿verdad? Pero es más difícil de programar. Y el método burbuja es el más fácil de programar. Profe, Entonces, posición no tiene que ser igual a cero cuando declaraste. no hace falta, porque yo, tipo, la primera vez, o sea, la primera vez que realice esto, bueno, en realidad, mentira. Lo que hace falta es que acá al inicio posición sea I. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nunca se efectuó ningún cambio? ¿Sí? ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, acá mi 3, bueno, acá en realidad sí hicieron 1.000.000 cambios, pero ¿qué pasa si yo tenía este vector y yo me quedaban 3? 3 ya es menor, entonces no va a realizar ningún cambio. Entonces posición se mantuvo nomás en I. ¿Sí? Así como acá auxiliar inicializamos con BI, posición inicializamos con I. En el caso de que no haya ningún cambio. Ok, tenés razón, ahí me falta. Ok, entonces vamos a compilar a ver si funciona nuestro método de selección.
Acá me va a tirar los mismos errores que ya tenía lo en mi otro programa. J yo ya declaré. No hace falta más que declare. Y acá mi CAU tenía 2T. Ok, voy a otra vez compilar una matriz de 3 por 3. Ya no convertí a vector porque en realidad eso no necesitamos. Y así es como ordena. ¿Vieron? ¿Qué pasa si queremos ordenar de forma ascendente a descendente, ¿verdad? O sea, de mayor a menor? Lo único que va a cambiar es esta condición, ¿verdad? Que yo quiero encontrar el valor mayor. Entonces, el mayor valor cuando encuentro, voy a colocar al inicio. ¿Vieron? Acá se cambia la condición de ascendencia y descendencia. Y ahí cambia ahora hace nuestra matriz de forma descendente. ¿Ok? Entonces, este es el método de selección. Voy a dejar un ratito ahí por si no hay dudas. Bueno, vamos a ver el último método, que es el método de inserción, que a mi parecer es el método más difícil. Es difícil de entender, más que nada, pero una vez que entienden, ya no es difícil, ¿verdad? Voy a convertir la matriz en vector, sabía copiar eso y arreglar ya mis errores. Esto estoy copiando nomás, convertir matriz a vector, convertir vector a matriz, que como les dije, vamos a utilizar ese formato para todo. Acá lo que me va a faltar es acá. Bueno, entonces acá vamos a hacer el método de inserción. Ok, entonces ahora a entender el método de inserción. Este es el que más me suelo olvidar también yo. Bueno, método de inserción. Bueno, acá no es esto. Me parecía algo. ¿Qué es lo que hace el método de inserción? ¿Sí? Nosotros vamos a tomar el segundo elemento, ¿sí? Todavía no le vamos a mirar al primer elemento. Siempre vamos a mirar un elemento después. O sea que la primera vez que yo ordeno, voy a mirar el segundo elemento que va a ser 3, ¿sí? Entonces, la carta dice, o sea, esa es una forma de referirse. La primera carta es el 4, lo que nosotros queremos, o sea, queremos tirarle a este 4 en algún lado, porque no es el menor valor. Entonces, se compara el segundo elemento con el elemento anterior, ¿sí? Y si es que el segundo elemento es menor al elemento anterior, se desplaza 4 a esa posición, que es lo que se ve acá, ¿sí? Como yo me di cuenta que 3 es menor a 4, yo desplazo 4 a la derecha. Y se copia el 3 en esa posición, ¿verdad? Se compara el 4 nuevamente con el siguiente elemento, o sea, en realidad lo que hacemos es, nuestro bucle va a aumentar, o sea que 5 vamos a
comparar con 4, sino es que 4 comparamos con 5, sino que vamos comparando de derecha a izquierda, por así decirlo, ¿sí? Comparamos 5 con 4, pero como 5 es mayor a 4, no ocurren intercambios. Aumenta nuestra I, ¿sí? Aumenta nuestra I, nos colocamos en 2 y comparamos el 2 con el término anterior, ¿sí? Comparamos 2 con 5, como 2 es menor, entonces corro el 5, ¿ok? Corro el 5, como se muestra acá, y se compara con el anterior. 2 es menor a 4, también. Entonces corro el 4. Acá es como se ve cómo corre el 4. Después se compara el 2 con el 3. Es menor, sí, corre el 3. Y por último, se coloca el 2 en esa última posición que encontramos. ¿Ok? Entonces, por último, para ver nuevamente lo que ocurre es, tomamos el último elemento que es 1, ¿sí? Porque atiendan lo que nosotros hicimos. Nosotros tomamos acá el 3, después tomamos el 5, después tomamos el 2, ¿sí? Y ahora tomamos el 1, que es el último elemento que falta, ¿ok? Entonces tomamos el 1 y comparamos. 1 es menor a 5, sí, se corre. En realidad acá no muestra, pero en realidad uno va a ir tomando esas posiciones también, tipo 1 va a entrar acá. Después se compara con el 4, corre. Se compara con el 3, corre. Se compara con el 2, corre. Y por último, entra acá el elemento menor, ¿sí? Vamos a programar porque en realidad este método es difícil de entender y vamos a ver si con la programación entendemos mejor, ¿sí? Si no, vamos a venir a ver otra vez esto. Bueno, no me quiero olvidar. Entonces, vamos a hacer el método de inserción, ¿sí? Vamos a utilizar otra vez una variable auxiliar. O sea, en todos los métodos utilizamos una variable auxiliar, si se dieron cuenta. Entonces, eso es como algo genérico, utilizar una variable auxiliar. Entonces, voy a tener un for, ¿sí? Que ese for, a ver, ese for me va a servir para recorrer mi vector nada más, ¿sí? Este for me va a servir para recorrer mi vector. Ahora, ¿por qué esta y empieza desde 1? Porque como les dije, en este método se comienza a comparar desde el segundo elemento. O sea, yo el primer elemento jamás voy a agarrar, ¿sí? Yo agarro el segundo elemento y comparo con el anterior. Después, cuando agarro el tercer elemento, voy a comparar con los anteriores. ¿Se entiende? Entonces, yo nunca agarro el primer elemento. Por eso se comienza desde 1. Comienza desde 1 porque nunca tomamos el primer elemento. ¿Okay? Entonces, este for es el que va a recorrer mi vector. ¿Sí? Ahora, voy a crear, o sea, voy a almacenar en auxiliar ese valor, ¿sí? Porque ese valor es el que después voy a intercambiar. O sea, el primer valor, perdón, el valor que yo agarro, por ejemplo, este 3, después voy a tirar acá en el primerito, ¿verdad? En este se ve mejor, en el de 1. Yo voy a agarrar 1 y voy a poner en auxiliar. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer todo este cambio y al final recién, paf, 1 aparece acá. ¿Se entiende? Por eso es que guardamos ese valor en el que está, en la posición que estamos posicionados, voy a guardar en auxiliar. Ok, guardo ese valor en auxiliar. Y voy a utilizar una J que va a empezar desde I-1, que es lo que yo voy a comparar, ¿sí? Entonces voy a usar voy a utilizar un bucle, pero acá entra un bucle while. Enseguida vamos a entender por qué. En ese bucle yo voy a comparar, ¿sí? Voy a comparar si mi vector J es mayor auxiliar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos acá? Ahora, tomábamos, por ejemplo, el valor 1, que en este caso auxiliar va a ser igual a 1, y comparamos con J menor a 1, ¿sí? Es 1 menor auxiliar, o sea, es la posición J, que es el 5, ¿sí? J toma el valor de I menos 1. Entonces, es 5.
menor auxiliar, perdón, mayor auxiliar en este caso. Sí, es mayor auxiliar. Entonces, ¿qué pasa si BJ es mayor auxiliar? BJ más 1, ¿ok? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos? Si J es mayor auxiliar, entonces corríamos esa J de posición. Por eso es que acá colocamos en J más 1, ¿sí? Que es una posición más a la del 5, vamos a poner BJ, ¿sí? Y en BJ vamos a poner auxiliar, ¿ok? Eso es lo que hacíamos, ¿verdad? Acá no se ve, por eso yo les dije, pero en realidad yo corro el 5 y pongo el 1 acá, aunque acá no muestra, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Acá J va a disminuir. ¿Por qué? Atiendan bien, es un poco complicado este método, por eso quiero hacerlo bien lento, ¿sí? Voy a poner acá mi matriz para que veamos. 2, 2, 3, 4, 5, 1. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue, tomamos en auxiliar 1, ¿ok? Porque ahora para i igual a 5 ya va a ser esto, o para i igual a 4 en realidad, ¿sí? Para i igual a 4. Entonces, la posición 4 sería este 1. Bueno, lo primero que hacemos es i vale 4. Por lo tanto, j va a valer 3, ¿sí? J va a valer 3. Entonces, comparo. El vector en la posición 3 es mayor auxiliar, sí. Es mayor auxiliar, entonces entra a este y, ¿sí? Por lo tanto, voy a intercambiar b en la posición j más 1, que es esta posición. Voy a poner este valor, que es 5. ¿Sí? Entonces, 5 va a aparecer acá. ¿Sí? Y en la posición que estaba 5, voy a poner auxiliar. ¿Ok? Y j va a disminuir, ¿por qué? ¿Cuánto vale j acá? Vale 3. Entonces yo ahora quiero comparar con un j menor, que es 2. ¿Ok? J igual a 2. Entonces disminuyo j. ¿Por qué es un while? Porque yo voy a volver a comparar, ¿sí? Sigue siendo BJ, que es este 1, perdón, sigue siendo BJ, que es este ahora, porque J disminuyó a 2. ¿Sigue siendo este valor mayor auxiliar? Sí, sigue siendo mayor. Entonces vuelvo a hacer este cambio, ¿sí? En BJ más 1, que va a ser en esta posición, voy a colocar el 4 y acá voy a poner el 1. Disminuye J, ¿ok? Disminuye J y ahora estoy posicionado acá, J igual a 1. ¿Sigue siendo J mayor auxiliar? Sí, sigue siendo. Por eso yo coloco un while, ¿sí? Mientras que ocurra esto. Entonces, ¿sigue siendo J igual a auxiliar? Sí. Por lo tanto, corro 1 este 3 y coloco el 1 acá. J disminuye. J vale 0 ahora, ¿sí? Sigue siendo J mayor auxiliar, sigue siendo, por lo tanto, me mantengo en este bucle. Por lo tanto, en J más 1, que es en esta posición, coloco el 2 y acá coloco 1. Ahora, disminuyo J. Pero ¿qué pasa con disminuir J? J ya estaba en 0. Yo ya no tengo más en dónde disminuir. Entonces, acá tengo que agregar una condición, ¿sí? Tengo que agregar una condición. Que J siempre tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Porque acá J ya vale menos 1 y yo no tengo un valor menos 1. Quiere decir que ya terminó mi bucle, ¿sí? Cuando J deja de ser 0, como en este caso, también va a terminar mi bucle. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que hace el método de la inserción. Es un poco complicadito, pero creo que se explicó bien, ¿sí? Ahí con el ejemplo expliqué bien para los que van a haber grabado también. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el método de la inserción.
Vamos un poco a compilar a ver qué ocurre. ¿Qué me dice acá? Me faltó un punto y coma. Ok. Entonces nos ordena de menor a mayor, ¿sí? Y si nosotros queremos que sea de menor a mayor, tiene que ser acá cambiar este menor, ¿sí? Acá se cambia para que sea ascendente o descendente. Ok, acá, ¿sí? Lo que nosotros queremos, lo que nosotros vamos a buscar son valores menores auxiliar. Ok, entonces si yo vuelvo a compilar esto, me debería ordenar de mayor a menor. Así mismo. Ok. Entonces eso, vuelvo a repetir una vez más, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es vamos comparando, ¿verdad? Nosotros nos situamos, por ejemplo, acá se situó en 3. Entonces, si 3 compara con el anterior, si el anterior es mayor, corre el anterior y PAF coloca el 3 acá, ¿sí? Lo mismo para este 2, ¿ok? Para este 2, compara con el 5, es mayor, corre el 5. Compara con el 4, es mayor, corre el 4. Compara con el 3, es mayor, corre el 3 y por último se queda 2 en esa última posición, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace el método de inserción. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ver rápido un ejercicio más, pero es sencillito, es para que entiendan nomás que después se van mezclando con algunos conceptos nomás. Es este que puse acá. Dice, generar un vector de 10 elementos enteros aleatorios entre 0 y 30. Mostrar en pantalla el vector generado. Luego ordenar los elementos ubicados en posiciones pares de manera descendente y los elementos que no estén en posiciones pares no cambiar de lugar. Al finalizar el ordenamiento, volver a mostrar el vector. Entonces, voy a copiar toda esta parte del inicio. Esta parte nomás lo que quiero. Y acá en realidad lo que voy a tener es una n nomás porque es vector. Acá voy a declarar un vector n. Y acá voy a cargar ese vector por i igual a 0 y menor a n y más. Cargo ese vector en la posición i es igual a rand. Me dice enteros aleatorios entre 0 y 30. Entonces acá tengo que dividir con 31. Y porque es incluyente el 30. Bueno, en realidad dice entre 0 y 30. Bueno, no aclara, así que voy a poner que el 0 y el 30 no les incluye. ¿Sí? Entonces acá tiene que ser uno más. Bueno, acá generé mi vector aleatorio y voy a imprimir ese vector. Copio este mismo for. Acá voy a colocar un cout para tener más ordenado. Y acá voy a imprimir los valores de mi vector. Ok, acá creé mi vector, imprimí mi vector. Bueno, ahora, yo necesito ordenar solamente los elementos que están en las posiciones pares,
¿Qué posiciones sería? Posición 0, posición 2, posición 4, posición 6, posición 8 y posición 10. Ah, perdón, mi vector ya es de 10 elementos, o sea que toda esta parte yo no necesito. ¿Sí? Yo ya coloco acá vector igual a 10. ¿Ok? Y mi for va de 0 a 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otro vector, ¿sí? Porque mis métodos de ordenamiento sirven para vectores, ¿verdad? Pero para que sea más sencillo, voy a crear un vector, por ejemplo, que se llame de otra forma, P, ¿sí? Que va a tener 5, 0, 2, 4, 6, 8, 10. 6 elementos va a tener, ¿ok? 6 elementos va a tener mi vector nuevo. ¿Y qué es lo que voy a hacer en ese vector? ¿Sí? Voy a colocar el for de mi 0 hasta 10 y menor a 10. En ese vector voy a cargar solamente los valores que están en las posiciones pares. ¿Ok? Entonces, si y resto 2, porque ahí es donde condiciono las posiciones pares. Si y resto 2 es igual a 0, entonces yo en P voy a necesitar otra variable para P. En P voy a cargar B. ¿Ok? Y T va a aumentar. T va a empezar en 0. ¿Ok? Entonces voy a ir cargando en este vector P todos los valores que solo se encuentren en las posiciones pares. ¿Sí? Si la posición resto 2 es 0, entonces voy a almacenar en este nuevo vector esos elementos, los elementos que se encuentran en las posiciones pares. Entonces yo voy a utilizar cualquiera de mis métodos, por ejemplo el método burbuja. ¿Sí? Voy a copiar mi método burbuja. Ok. Y ese método burbuja voy a utilizar solamente para mi vector P. ¿Ok? Solamente para mi vector P. Entonces, esto era el tamaño, que es 6. Voy a intercambiar por tamaño. Esto va a ser 6 menos 1, 5. Y acá lo que tengo que cambiar es que voy a solamente ordenar mi vector P. ¿Sí? Esto va a ser P. Esto va a ser P. Esto va a ser P. ¿Ok? Entonces lo que yo hice fue vector P. ¿Se entiende? Yo creé un vector solamente con esos elementos que yo tengo que ordenar. ¿Sí? ¿Qué me pedía? Me pedía ordenar de forma descendente. Entonces, controlo si mi programación burbuja está de forma descendente. ¿Cómo controlo si PJ es menor a PJ más 1? Van a intercambiar. Entonces, esto está de forma ascendente. No, mentira, descendente está. No, mentira, ascendente. Esto tiene que ser mayor. Igual eso después se comprueba nomás cuando compilemos. Entonces, ¿qué yo hice acá con este método burbuja? Yo ordené mi vector P que le incluye a los elementos que se encuentran en posiciones pares. Una vez que yo tengo ordenado mi vector P, voy a volver a introducir esos elementos en mi matriz. ¿Ok? Entonces voy a volver a utilizar, perdón, en mi vector, voy a volver a utilizar este for. Y este for que fue cuando yo creé P. Pero ¿qué voy a hacer? Mi vector, voy a poner al revés. Mi vector I va a ser igual a mi vector P. ¿Ok? Acá tengo que volver a redefinir P. Pero ¿qué voy a hacer? En todas las posiciones pares, ¿sí? Si la posición es par, en esa posición voy a volver a agregar los valores de P, solamente que acá
T ya va a estar ordenado. ¿Se entiende? Entonces, simplemente eso, tipo, lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que ver nomás qué necesitamos ordenar, ¿sí? Nosotros tenemos que ver qué necesitamos ordenar. Entonces, voy a compilar este. Posiciones pares orden igual a 0. Igual a 0. J no declaré, voy a declarar acá. Bueno, acá me falta nomás un saltito. Acá igual no volví a... Me falta volver a imprimir mi vector, ¿sí? A ver, acá yo cargué, eso es cuando no le pongo títulos, imprimir. Y esto era cargar. Entonces mi impresión tengo que volver a copiar acá abajo. ¿Sí? Porque me olvidé de imprimir otra vez mi vector. Entonces imprimir nuevo vector. Voy a poner un cout para que no se confunda. Cout. Muy bien. Ahora sí. Supuestamente, ok, acá apareció un 0. 2, sí. Bueno, supuestamente este es mi vector inicial, ok. Voy a poner otro barra n porque todavía me molesta cómo se ve. Vamos a ver si vuelve a aparecer un 0 ahí. Bueno, sí, este 0 vamos a controlar. Pero solamente, miren, las posiciones impares se mantuvieron. 14, 14, 4, 11, 20. Acá en realidad copió nomás 0. Ah, no, ordenó, ¿sí? Este 0 lo que vamos a ver por qué aparece, pero después ordenó 4, 5, 5, 11. Está ordenando solamente que vamos a chequear. Ok, a ver. Acá. Sí, y resto 2 es igual a 0. En mi nueva matriz, a ver, mi nuevo vector tendría que tener posición 0, posición 2, posición 4, posición 10, 5 posiciones nomás, por eso me está generando un valor basura, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la posición 0, la posición 2, la posición 4, la posición 6 y la 8. Ok, yo conté el 10, pero en realidad nuestra matriz, nuestro vector va de 0 a 9 nomás. Vamos a ver si con eso se soluciona. No, me sigue generando ahí un valor basura, que es el primer valor, ¿sí? Mi matriz, perdón, mi vector T va a ir teniendo los valores de ese vector, pero solo en las posiciones pares. Esto está bien. En el método burbuja, esto va a ir hasta 5 nomás. Ok, vamos a ver si era ese el problema. Ahí sí. Los valores de las posiciones impares se mantienen, ¿ok? Y ahora quiero ver, yo tengo el 17, el 23, el 28, el 16 y el 28. Entonces mi elemento menor es el 16 aparece acá, ok. Mi elemento que le sigue es el 17, aparece acá, ok. El 23 aparece acá, ok, y acá 28, 28. ¿Vieron? Eso es lo que nos dice el problema. Los elementos en las posiciones impares se mantienen y los elementos en las posiciones pares se tienen que ordenar. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Creamos nomás un vector con esas posiciones, o sea, creamos un vector con 17, 23, 28, 16, 28, y esos elementos ordenamos y volvimos a colocar en nuestro vector original. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que les quiero decir es que
Siempre vamos a utilizar esos tres métodos de ordenación, de ordenamiento, ¿sí? Lo que tenemos que siempre es ver qué elementos es lo que tenemos que ordenar y qué vectores tenemos que formar. ¿Está bien? Y bueno, esos son eh, lo que preparé para hoy. Era más o menos para que si no vieron todavía los métodos entiendan bien. Y ahora traten de hacer unos cuantos ejercicios para el taller de mañana. Si no tienen ninguna pregunta, hasta acá la clase y voy a subir el video enseguidita y voy a pasar todo esto al grupo.